En este vídeo vamos a resolver el problema B3 del examen de Matemáticas 2 de selectividad de la Comunidad Valenciana de septiembre de 2011. En este examen, en esta pregunta en particular, pues nos dan un coche, nos dicen que recorre una parábola, o sea que el recorrido del coche es parabólico y que tiene esta expresión, ¿vale? 2i igual a 36 menos x al cuadrado. Y que la x va a variar desde menos 6 hasta 6. Notemos que si nosotros evaluamos aquí en menos 6 y en 6, pues lo que obtenemos es aquí en 0 y aquí en 0. La parábola tiene esta forma, ¿vale? Uno puede ver que la parábola pasa por el 0, 6, o sea, por el 6, 0 y el menos 6, 0, estos dos puntos que acá son donde corta el eje de las x, y que aquí arriba llega hasta el valor 18. Y lo que nos están diciendo es que representemos que f en x, o sea, la curva va a representar la distancia desde el punto 0,9, desde este punto que está acá, hasta el punto xy, el punto xy que está sobre la parábola. Entonces esa va a ser nuestra función, va a ser la distancia desde cualquier punto de la parábola hasta el punto 0,9. En el apartado A nos piden expresar cuánto es que vale esa distancia, ¿vale? Entonces el apartado A sería igual a la distancia, recordemos que es la raíz cuadrada de ¿qué? Del punto 0 menos la primera componente del punto y la segunda componente del punto. Primero vamos a escribir la expresión de la parábola. Notemos que los puntos que están sobre la parábola van a ser de la forma x, y ahora aquí como aparece 2i igual a 36 menos x al cuadrado, este 2 pasa dividiendo, 36 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Vale? Estos van a ser los puntos de la parábola. Y ahora la distancia que hay desde este punto al punto 0,9 va a ser la raíz cuadrada de 0 menos x al cuadrado más 9 menos esta expresión que tenemos aquí. 36 menos x al cuadrado sobre 2. Y esto de acá elevado al cuadrado. O sea que esto va a ser f en x. O sea que f en x va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más, y ahora aquí este 2 lo podemos pasar para acá, 2 por 9 es 18, menos 36 menos más x al cuadrado, todo esto de aquí al cuadrado, sobre, y abajo estaría 2, ¿vale? Y toda esta expresión al cuadrado. Aquí se pueden hacer algunas simplificaciones más, por ejemplo, se puede sacar este 2 fuera de la expresión. Primero habría que sumarlo con este y poder sacarlo, o sea, quedaría como un 4 y sacarlo fuera. Esto lo podríamos hacer para hacer un poco más simple toda nuestra expresión. Quedaría, afuera tendríamos 1 sobre 2, perdón. 1 sobre 2 y aquí tendríamos un 4x al cuadrado, ¿vale? Porque el 2 saldría de aquí como un 4. Aquí habría un 4 en el denominador porque el 1 sería 4 sobre 4 y te quedas el 4 y sacas el 1/4 afuera. Y entonces aquí lo único que quedaría sería más esta 18 menos 36 es menos x cuadrado menos 18 y esta expresión de aquí elevada al cuadrado. Yo la voy a dejar así porque ya abrir esto sería, bueno, se puede abrir y quitar, dejar x a la 4 y tenerlo como un polinomio un poco más simple también. Podemos hacerlo, esto valdría un medio, raíz cuadrada de, y aquí adentro quedaría, fíjense, este elevado al cuadrado quedaría como x a la 4. Sería el duplo del primero por el segundo, que sería menos 36x al cuadrado, pero más 4 sería menos 32x al cuadrado. Y después quedaría el cuadrado de 18
que es 324, más 324. Y esta sería nuestra expresión, ¿vale? Nuestra expresión de f en x. Y recordemos que la x, pues, puede variar entre menos 6 y 6, ¿vale? Esto es, bueno, es importante ponerlo, los valores donde está definida nuestra función, porque fuera de ahí, en nuestro problema, pues no tendría, o sea, no tendría sentido, no está fuera del contexto del problema para esos valores. Entonces, en el apartado B, ¿vale? Lo que nos piden son los puntos de nuestro arco donde la distancia f en x, o sea, la distancia f en x tiene mínimos relativos, ¿vale? Tendríamos que buscar los valores mínimos. Esos serían los valores donde se hace cero la expresión o, sí, solamente como son relativos, no nos están pidiendo que sea, o sea, que tengan que ser en los extremos del intervalo. Al ser relativos son solamente donde la derivada se hace cero o donde, bueno, aquí los valores donde no va a estar definida la derivada de la raíz van a ser en estos valores extremales, que van a ser donde esto se va a hacer cero. Pero bueno, ahora lo analizamos. Notemos que la expresión esta que está aquí, que está dentro de la raíz, siempre toma valores positivos, con lo cual ¿por qué? Porque si hacemos b cuadrado, que es 32 al cuadrado menos 4ac, este discriminante va a dar menor que 0, y con lo cual los valores, la expresión esta siempre va a ser positiva. O sea, este término, x a la 4 menos 32x al cuadrado más 34, siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué siempre va a ser mayor que 0 esa expresión? Porque si tomamos el discriminante de esta expresión, pues va a ser el b al cuadrado, que va a ser 32 al cuadrado, menos 4 por 324. Y esto va a ser menor que 0. Eso lo pueden comprobar luego, que esta expresión de aquí va a ser menor que 0. Fíjense que el 32 al cuadrado es un valor que, o sea, que está alrededor del 900 aproximadamente, y que el 324 por 4 pues es 120, con lo cual esto es negativo, ¿vale? O sea, más de, o sea, 2200, perdón, es mayor que 1200, entonces este va a ser menor, va a ser negativo esa diferencia. Pero bueno, es algo que pueden comprobar con la calculadora. Y ahora en el apartado B, lo otro que tenemos que hacer es hallar, por lo tanto, la derivada de esta expresión, pues no, cuando derivemos, fíjense que la raíz va a pasar al denominador, pero no va a tener ceros en el denominador, con lo cual el valor de la raíz siempre va a ser positivo. Eso nos va a ayudar a analizar los signos de esa expresión. Vamos a continuar, vamos a derivar, esta es la raíz, la función f en x, ¿vale? Notemos que f' en x va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, ahí el 1/2 va a quedar, y ahora con la raíz va a aparecer otro 1/2, con lo cual sería 1 sobre 4, la raíz tal cual está aquí, por ahí arriba la derivada de la raíz. X a la 4 menos 32x al cuadrado más 324. Y ahora arriba tendríamos la derivada de la raíz, que va a ser 4x a la 3 menos 64x. Aquí podríamos darnos cuenta de que tenemos 4 factor común, ¿vale? Aquí arriba y aquí abajo un 4, con lo cual eso se puede simplificar. Y la derivada nos quedaría un poco más simplificada, x a la 3 menos 16x, y en el denominador lo que tendríamos sería el valor de la raíz, que es x a la 4 menos 32x al cuadrado más 324. Como dijimos anteriormente, esto que está aquí en el denominador, esta expresión que está aquí, siempre va a ser mayor que 0. ¿Vale? Entonces, solamente nos queda, para ver los ceros de la expresión, o sea, para ver cuándo f' en x es igual a 0, es analizar cuando lo de arriba es igual a 0.
¿vale? f' en x es igual a 0 si, solo si, esta expresión de aquí, x a la 3 menos 16x es igual a 0. Y aquí podemos tomar, de aquí van a salir dos valores. Fíjense que aquí se puede tomar factor común x y lo que queda es, o sea, esto de aquí queda x por x cuadrado menos 16, ¿vale? Igual a 0. Entonces aquí hay dos opciones. O x es igual a 0, que es un valor que sale, y los otros valores son cuando x cuadrado es igual a 16, que eso es x igual a 4 y x igual a menos 4. Son los tres valores que nos salen. Entonces, si tomáramos los diferentes puntos, ¿vale? Todos estos puntos donde la derivada se anula, recordemos que tendríamos el valor, aquí estaría el menos 6, ¿vale? Que es el extremo de valores que podemos tomar. Aquí estaría menos 4, aquí tendríamos el 0, aquí estaría el 4 y aquí estaría el 6 positivo. Y entonces ahora tenemos que analizar cómo son los signos de nuestra derivada en todos estos valores que tenemos aquí. Tendríamos que, por ejemplo, evaluar f' en 5. Vale, aquí también uno podría darse cuenta, como es una función cúbica, pues ella comienza en la parte negativa, con lo cual esta parte de acá va a ser negativa, después va a ser positiva, negativa, positiva, porque no tiene ningún cero que esté, ¿vale? Que sea doble, entonces los signos son relativamente fáciles de analizar. Pero bueno, incluso suponiendo que eso no lo vea claramente, pues sería evaluar, por ejemplo, f' en 5, ver que esto es menor que 0, con lo cual esto aquí va a ser negativo y la función va a ser decreciente, la primera derivada en ese intervalo va a ser negativo. Ahora tomamos, por ejemplo, f' en 1, que probablemente sea el más fácil de evaluar aquí. En 1 podemos ver que esta expresión de la derivada acá arriba va a ser, perdón, en menos 1, ¿vale? Que está entre menos 4 y 1. En esta expresión la derivada va a ser positiva, ¿vale? Fíjense que el denominador siempre era positivo y esta parte de acá arriba sería menos 1 y aquí quedaría más 16. Eso va a valer 15, con lo cual aquí la función va a ser creciente. Aquí tiene que haber un mínimo, porque la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Y aquí, por ejemplo, de valores mayores que 0, de 0 a 4, por ejemplo, podemos evaluar f' en 1, y aquí veremos que esto va a ser menor que 0, aquí era mayor que 0, con lo cual la función aquí va a ser decreciente, aquí la función va a ser decreciente, y al final podemos evaluar f' en 5, ver que la función en este valor de 5 va a ser positivo, y la expresión va a ser creciente. Entonces, una vez que tenemos todos estos valores, aquí va a haber un máximo y aquí va a haber un mínimo. Entonces, los mínimos relativos son en x igual a menos 4 y x igual a 4. Ahora tenemos que ver esos puntos realmente donde están sobre la curva, ¿vale? En x igual a 4, cuánto es que vale la función y cuánto es que vale en x igual a menos 4. Eso es sustituir aquí en nuestra curva, ¿vale? Si la x vale 4 y menos 4, ¿vale? Entonces tenemos que hallar el y. La curva es de esta forma que tenemos acá. Entonces lo que tenemos que hallar es el y tal que valga el 4 y el menos 4. Entonces, notemos que la expresión, o sea, si x es igual a menos 4, entonces tenemos que 2y es igual a 36 menos x al cuadrado, era nuestra expresión, de donde se implica que y va a ser igual a 36 menos, entre paréntesis, menos 4 al cuadrado,
sobre 2. Y aquí lo que vamos a obtener es que esto va a ser 20 sobre 2, que es igual a 10. Con lo cual, nuestro punto va a estar en el menos 4,10. Y con el x igual a 4 va a suceder igual, porque la única diferencia es que aquí, en vez de tener un menos 4 al cuadrado, tendríamos 4 al cuadrado, pero va a valer lo mismo. Entonces aquí tendríamos el 4,10. El punto 4,10. Entonces tendríamos los dos puntos, menos 4,10 y 4,10. Esos puntos van a estar sobre la parábola, ¿vale? Van a estar sobre nuestra parábola. Aquí está el menos 4,10 está aquí y el 4,10 está acá, ¿vale? Son esos dos que están ahí. Para esos puntos donde se va a alcanzar la distancia, los mínimos relativos, pero ahora lo que nos piden en el apartado C es cuáles son los máximos y los mínimos, pero en valor absoluto. Entonces, para hallar eso, pues tendríamos que calcular cuánto es que vale, ya ahora en la función original, no en nuestra curva, cuánto vale f en menos 4, cuánto es que vale f en 4, cuánto es que vale f en 0, y a estos, que son los valores donde están los extremos relativos, hay que adicionar los extremos al final del intervalo. Cuánto es que vale f en menos 6 y cuánto es que vale f en 6. ¿Vale? Eso sería sustituir en nuestra expresión. O sea, aquí, sustituir cuánto es que vale aquí en menos 4, en 4, en 6 y en menos 6. Y si sustituimos usando la calculadora, pues podemos ver que f en menos 4 es igual a aproximadamente 4,12. F en 4 va a valer lo mismo, 4,12, ¿vale? Porque es simétrico. F en 0 va a valer la distancia que hay desde el 0,9 hasta el vértice, hasta el extremo de la curva, que van a ser 9. Y en los extremos del intervalo vamos a tener que f en menos 6 va a ser igual a 10,81 y f en 6 va a ser igual también a 10,81. Fíjense que realmente con calcular 3 valores tendríamos el resto. Entonces, estos de acá van a ser los mínimos y este de acá va a ser el máximo. ¿Vale? Ya lo podemos escribir. Este de acá es el... Estos de acá van a ser los mínimos y estos de acá y este de acá va a ser el máximo. Y ya está, tendríamos el apartado C pues completamente resuelto. Ahora, para el último apartado, el apartado D, en el apartado D nos piden hallar el área de la superficie delimitada por el arco, ¿vale? Y el segmento rectilíneo que une los puntos menos 6, 0, 6, 0. O sea, el área de esto que está acá adentro, ¿vale? Es esta área la que nos piden calcular. Esa área va a venir dada simplemente por la integral de esta expresión de esta aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo en una nueva hoja, ¿vale? El área, nuestra área, va a ser igual a la integral desde menos 6 hasta 6 de la expresión 36 menos x al cuadrado sobre 2. Y esta expresión realmente es muy fácil de integrar, ¿vale? Porque aquí el 1/2 sale fuera, entonces nos queda 1/2 integral desde menos 6 hasta 6 de 36 menos x al cuadrado. Ya el 2 no aparece y entonces esto va a ser igual. Fíjense, la integral, la primitiva de esta expresión de aquí va a ser, vamos a tener 1/2 que multiplica a 36 sobre la primitiva de 36, 36x. Aquí se me ha olvidado el de x. 36x y la primitiva de x al cuadrado pues va a ser x a la 3 sobre 3. Entonces tenemos que evaluar esto en 6 y en menos 6. Entonces esta expresión de aquí pues vamos a tener que va a ser igual a
ya es simplemente evaluar y ya está. 36 por 6 y 36 al cubo sobre 3, y lo mismo con el menos 36, ahí prácticamente van a ser iguales. Realmente otra forma de hacerlo, fíjense que como el área que tenemos es simétrica, pues podríamos haber hallado la integral desde 0 a 6 de esta expresión de aquí. Probablemente hubiese sido más fácil, porque solamente tendríamos que evaluar en 6, porque en 0 esta parte da 0. ¿Vale? Entonces, y esa cantidad haberla multiplicado por 2. Si hacemos las cuentas, esto nos va a dar 144. 144 unidades cuadradas. Va a ser lo que va a medir el área que estamos queriendo calcular. Realmente es un ejercicio que no es complicado, tiene algunos detalles, es un poco, los números que dan no son los más bonitos, pero tampoco son excesivamente complicados de obtener. Espero que haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.